Balaguer sabía muy bien quién era su militar preferido. Balaguer fue una persona que nunca cambió su identidad y su procedencia. ¿Él habló en algún momento con usted sobre sus hijos? Nunca. Hay quienes definen al doctor Joaquín Balaguer como una persona enigmática. El doctor Joaquín Balaguer, sin embargo, tenía una vocación de cultivar amistad con personas de la base de la sociedad. Tenía amigos con privilegios que podían entrar a su despacho y participar de sus actividades, conocer incluso de sus actos, precisamente porque eran personas que le servían para entregarle información valiosísima, como los precios de los productos de primera necesidad, por ejemplo, y que no fuera un funcionario que se lo informara. Pedro Julio Angustia Morván, más conocido como Chichao Angustia, es uno de esos amigos del doctor Joaquín Balaguer, abogado además, que tuvo la oportunidad de compartir con el doctor Balaguer muchos temas, además de que Chichao es un conocedor de Santo Domingo y sus entornos. Y le damos la bienvenida para que él nos ayude a comprender esta figura que hemos estado analizando en las últimas semanas del doctor Joaquín Balaguer. Pedro Julio, muchas gracias, Chichao, por estar con nosotros, aceptar esta conversación. Me gustaría, en primer lugar, ¿en qué momento conocer cómo es que usted se vincula con el doctor Balaguer? ¿Cómo llega hasta Balaguer, siendo Balaguer presidente de la República en los 12 años? Lo más importante es darte las gracias a ti por este programa, que es muy importante hablar de una persona que su única dedicación fue dedicársela al país. Yo llego de mano del doctor Pereira Riza, Héctor Pereira Riza, y el amigo Ramón Fome Bernal, ya. algo ya fallecido, ya. Los dos. ¿Llega a la casa de la Máximo Gómez 25 o al Palacio Nacional? Fíjate, lo más importante es adentrar al tema que le interesa al pueblo dominicano a través de tu programa, sí. FAO. Balaguer, una de las personas que yo considero más inteligente y mejor preparado del país. Su condición de llegar a la presidencia fue un proceso, pero un proceso arduo, de pera, de una constante, de una sabiduría pensante, hasta lograr el objetivo de él y convertirlo en fuente necesaria y muy productiva para el pueblo dominicano. Estamos hablando de 1966, Chichao. Balaguer llega en el 66 al poder, en las elecciones que le ganó al profesor Bosch. Esas fueron unas elecciones un poco dificultosas, pero se instaló el presidente Balaguer como el ganador. Pero lo importante no es haber ganado la presidencia. Lo importante para el pueblo dominicano es las obras que Balaguer dotó al pueblo dominicano. Eso, cuando usted se reúne con Balaguer, de manos de Héctor Pereira Riza y Ramón A. Fonbernal, ¿es en el año 66? No, un poco más adelante. Un poco más adelante. Ya ese tipo de trato era en el 75. 75. Sí, ya porque ya yo tenía la madurez estudiantil, ya había tratado mucho a Héctor y había tratado mucho a Fon.
Ya, pero usted conocía a Balaguer Sí, yo desde mucho conocí a antes, Balaguer desde que yo era muy muy muchacho. muchacho. En el Parque Independencia, cuando yo iba acompañado a mi padre, a Cecilio Angustia Hernández, él se sentaba en un banco del Parque Independencia al lado de una mata de mamey. Y él siempre estaba con unos libros porque él vivía en Ciudad Nueva, en la casa de la Ita, su hermana. Yo debía de tener unos 9 o 10 años. ¿Y usted recuerda a ese Balaguer Entonces yo ahí? recuerdo que mi papá me decía que ese se llamaba el doctor Balaguer. Ya. Pero usted fue testigo de un acontecimiento. El 30 de mayo de 1967, ese día murió Johnny Aves García en Haití. Y Balaguer pidió una copa y una botella de sidra o de champán para celebrar ese acontecimiento. Yo te voy a decir algo. Balaguer nunca festejó nada. Balaguer era un hombre muy austero y una persona muy prudente. Balaguer, cuando una persona moría, acostumbraba a decir, vivió su ciclo, lo único que decía. Inclusive cuando morían familiares de él. Balaguer era una persona sumamente prudente porque tenía la condición de ser una persona muy reservada. Era una persona muy reservada. Pero usted recuerda ese acontecimiento que yo le estoy Todo mencionando. lo que he vivido hasta el día de hoy, porque le agradezco a mi padre la buena nutrición que me dio. La buena memoria que usted Todavía recuerdo, porque parte de la formación humana es la nutrición, no solamente la formación académica, Pero, la nutrición. bien, recuérdeme ese momento, Ese es un momento, lo de Johnny Aves. ese es un momento que sucedió, pero yo te puedo decir que el doctor Balaguer era una persona muy prudente, Sí. una persona muy reservada y nunca celebraba nada, lamentaba la cosa a su interior o no ofrecía ningún aflorismo con nada. Digamos, pero él no celebró la muerte de Johnny Aves. Yo te diría que desconozco si celebró o no celebró, pero como yo conocía al doctor Balaguer, no era persona de celebrar muerte de nadie. Porque el doctor Balaguer sabía que cada quien que llegaba a la presidencia o cercano a la presidencia tenía un dote que cumplir con el deber del trabajo. Antes de Balaguer estuvo otro dominicano que murió el 30 de mayo, que es al que tú te refieres. Pero ese dominicano dotó al país del Banco Central, del Banco de Reserva, de la carretera que hizo la Hermul hacia Santiago y el parque de recreo más grande que tiene el país, el Malecón. Me reservo el nombre de esa persona porque soy una persona que aprendí de Balaguer a ser prudente. Sí, pero el doctor Balaguer estaba muy preocupado por las acciones de Johnny Aves y su El doctor cercanía Balaguer lo que con lo la preocupaba a dictadura. Fausto Rosario era el objetivo de él poder ser presidente para dotar el país de vivienda, de hospitales, de carreteras, de cosas que quedaran en el país. Fíjate que te he hablado, en particular antes de abrir el programa, de aquella obra grandiosa de Balaguer, Sí. el cierre de los aserraderos. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que el país aprendió a conservar los árboles y a sembrar árboles. Pero no se destaca que el doctor Balaguer fue que creó las condiciones
para que el país cuidara los ríos, la hidrografía del país, con el cierre de los aserraderos. Esos aserraderos se abrieron durante la dictadura de Trujillo, y Trujillo fue un gran depredador del medio ambiente, de los árboles ancestrales, de la época incluso precolombina. Y esos aserraderos convirtieron a República Dominicana en un exportador de madera preciosa. Fíjate. ¿Fue el doctor Balaguer que cerró los aserraderos de Sí. Trujillo? No, no los aserraderos de Trujillo. No, no. Esos aserraderos estaban en manos de particulares. Por allá por el Cibao había una familia que ni siquiera me interesa mencionarlo, pero apellido de un joven que ahora era ministro y murió desgraciadamente, y Lomera, y por allá estaba por el sur el papá de mi gran amigo Flores Estrella. Y Balaguer cerró todos los aserraderos del país, solamente mencioné 2, Sí. pero lo cerró todo y utilizaba la autoridad militar para que eso se cumpliera. Hoy el país de nosotros descansa muy superior a Haití depredado. ¿Cómo era la relación suya, don Chichao, con Joaquín Balaguer? Cuando ustedes se reunían, usted lo visitaba y conversaba. Usted y Balaguer crearon como una especie de oasis. No estaban directamente en la política, porque usted ha contribuido y ha dado siempre ideas a los gobiernos, a Balaguer y a los otros presidentes que hemos tenido. Pero en el caso de Joaquín Balaguer, ¿qué ideas, qué propuestas usted le transmitió, le hizo para ser ejecutadas, que se hayan hecho? Fíjate, Fausto, Balaguer tenía en su casa una biblioteca debajo de donde él vivía. Balaguer dejaba entrar a esa biblioteca a su amigo y personas que él le tenía confianza y que él sabía que le gustaba estudiar, aprender. Él tenía ahí una persona que le decían Obaní, que era el encargado de la biblioteca. Pero había una persona en casa de Balaguer que era la confianza máxima de Joaquín Balaguer. Se llamó Saturnino Ramírez. Saturnino Ramírez de los Santos. Sí. Sí. Esa era la persona de confianza máxima de Joaquín Balaguer, porque era una persona que venía con él desde que él era secretario de Educación. En la dictadura de Saturnino era una persona que sabía manejar y delegar, porque el propio Balaguer lo había enseñado a eso. Asuntos de rangos superiores, de las Fuerzas Armadas, mayor general, secretario de las Fuerzas Armadas, ninguno estaba por encima de Saturnino Ramírez, porque el doctor Balaguer era una persona que sabía manejar los asuntos civiles y militares. Para tú pasar a donde el doctor Balaguer, tenía que tener la anuencia de Saturnino Ramírez, independientemente del proceso o protocolo que se hiciese. Oye bien, Balaguer era una persona apegada a 2 cosas: a su familia y al poder. Este que te habla, hoy puedo expresar eso, porque en todo ese tiempo de recorrido he estudiado y he identificado la forma y el estilo
del presidente Joaquín Balaguer. El presidente Balaguer era un varón con varias hermanas. Estaba Chabó, estaba Chichita, estaba doña Emma, estaba doña Carmen y estaba doña Rosa. El doctor Balaguer tenía en sus hermanas un manantial de cordialidad. Solamente el poder y sus hermanas eran el pensamiento, al igual que el pueblo dominicano de Joaquín Balaguer. El pueblo dominicano, el poder y su familia. Balaguer normalmente, todo lo que hacía, lo hacía en favor del pueblo dominicano. Ya. ¿Qué hablaban ustedes cuando conversaban sobre estos temas? ¿Qué hablaban? ¿Cuál era la preocupación del doctor Balaguer? ¿Qué él quería saber de Chichao? Fíjate, yo quiero desarrollar, que tú me lo permitas, lo que es una relación familiar y que a veces esa relación familiar hace posible que una persona pueda ser lo que es en ese momento. ¿Tú sabes quién le hacía la comida a Balaguer? Su hermana Chichita. Chichita. Le hacía su comida al doctor Balaguer. El doctor Balaguer tenía gente que eran muy de su acercamiento. Tenía una enfermera, Daisy Bay, que era una persona que se llevaba muy bien con él y con sus hermanos. Una persona suficiente dentro de la casa y fuera de la casa, porque también trataba asuntos hacia afuera, autorizado por él y por su hermana, doña Emma, que era la buque insignia del doctor Balaguer, porque doña Carmen se enfermó y era una mujer con condiciones académicas más altas que doña Emma. Pero doña Emma era una mujer con la noble de la inteligencia, de la motivación y del trabajo. Ayudó a su hermano a crear la Cruzada del Amor. Esa Cruzada del Amor para Balaguer era un pan de miel dulce, elegante. Balaguer recibía en su casa 20 y 30 personas diarias, personas humildes, lo oía. A veces le daba su dinerito, porque su sueldo era de 2,000 pesos. Y él siempre guardaba en su saco papeletas de A5, de A10 y de A peso. Esa gente que llegaba a la casa de Balaguer y en una fila la ordenaba doña Emma con Daisy Bay. Y Saturnino Ramírez, cuando el doctor Balaguer bajaba los 7 escalones de madera que tenía, porque él vivía en la parte de atrás de la casa. En la parte de adelante vivían sus hermanas, porque él quería a sus hermanas igual que su propia vida, o a lo mejor más que su propia vida. Cuando un hermano varón tiene 5 hermanas hembras, imagínate lo que es eso. Esas 5 hermanas hembras, ayer no hubiesen sido nada si no hubiesen tenido un hermano grandioso como Balaguer. Como Joaquín Balaguer. Que le abrió la puerta del poder
para que ejercieran lo que hoy son viviendas, edificios que lo entregaban esas hermanas junto a él, especialmente doña Emma. Él autorizaba a doña Emma la vivienda que hizo en todo el corredor hoy de la Rómulo Betancourt de los Maestros. La vivienda que dotó en el Cacique, en el Portal, en Honduras, en la Abraham Lincoln. No, pero a Balaguer le tocó gobernar durante en Villa Duarte, 22 años. En Villa Duarte. Chichao. El Millón. Sí. No, es una lista muy larga. Vamos a hacer una primera pausa. Y luego vamos a hablar de una cosa que a mí me interesa saber. ¿En qué momento entra Pérez Bello a sustituir a Saturnino Ramírez? ¿En qué momento? Entra Pérez Bello y sustituye a Saturnino. No, pero cuando retornemos, usted me va a responder esa pregunta. Volvemos en un momento con Chichao Angustia. Pérez Bello fue un personaje importante en la vida de Balaguer hasta los últimos días, hasta que el doctor Joaquín Balaguer falleció el 14 de julio del año 2002. Pero Pérez Bello entra en un momento y se convierte en el individuo de confianza del doctor. ¿Usted vio a Pérez Bello lo que hacía antes de ser ese asistente de Balaguer? Fíjate, Fausto, ahorita yo te estuve hablando de los rangos. Balaguer sabía muy bien quién era su militar preferido. Todo eso que tú ves son construcción de rango y de la prensa. El militar Saturnino Ramírez era la confianza y el militar que mandaba en casa de Joaquín Balaguer. Porque Balaguer sabía muy bien lo que era su casa, su residencia. Y ese era un resguardo que él tenía con esa persona. Pero fíjate, él vivía separado de sus hermanas. Vivía en la misma casa, pero separado. Saturnino Ramírez, ya en su vejez, en su postrimería, una persona muy ducta, muy servicial, muy buena con sus hijas, casado con doña Rosa, una gran dama que Balaguer más adelante la hizo hasta diputada, a doña Rosa. Saturnino, con su debilidad de hombre, encontró a alguien joven y se enamoró de una joven. El doctor Balaguer tenía los servicios, aparte de eso, él recibía siempre a la esposa de Saturnino y a las hijas de Saturnino. El doctor Balaguer quería un Saturnino sin novia, sin amiga, porque él necesitaba de esa asistencia militar y de esa seguridad. Saturnino se enamoró y el doctor Balaguer se disgustó y tomó acción y llamó a la familia de Saturnino y se acercó mucho a ellos, porque él duró con el calor y el servicio de esa familia, independientemente de Saturnino, el esposo, como una cercanía muy familiar. Entonces de ahí viene el surgimiento. Pero él estaba exigiendo a Saturnino lo que él no daba. Él decía a Saturnino que tenía que seguir con su señora y con sus hijas. Sí, claro. Él,
porque esas son cosas que uno se da cuenta. Porque Saturnino estaba enamorada de una muchacha más joven. Nota. Claro. Sí, porque esas son debilidades humanas. De los debilidades hombres. humanas. Sí. Pero debilidades que lesionan el péndulo de una familia. El péndulo de una familia en ese entonces era el hombre. Hoy es un mundo diferente donde la mujer ha podido tener... ¿Usted me quiere decir que ahí entra entonces Pérez Bello? Sí, pero entra con una condición que nunca tuvo la condición, a mi juicio, de Saturnino Ramírez. No, claro, porque Saturnino era todo para Balaguer, al igual que sus hermanas. Y Pérez Bello también, porque lo que Pero Pérez Bello fue una persona muy introvertida y fue una persona que desarrolló un régimen militar adentro de la casa de Balaguer y fuera de la casa de Balaguer, con mucho provecho para el doctor Balaguer y para los demás oficiales de las Fuerzas Armadas. Porque Saturnino se ocupaba más de Joaquín Balaguer y la familia de Joaquín Balaguer y de la gente que iban a visitar a Joaquín Balaguer. Mira, Balaguer tenía... Y todas esas personas que estaban alrededor, Aníbal Páez, Bello Andino, además de Pérez Bello, ese grupo de gente que servían a las hermanas y que servían a Balaguer. Ese era un tren. Su secretario personal era Bello Andino. En una oportunidad se disgustó con él y lo mandó para Interior y Policía. Industria y Comercio. Industria y Comercio. Sí. Muy bueno. Lo de la hidroqueve. Y después volvió y lo retornó. Sí. Pero ese era el secretario de Joaquín Balaguer. Todo el tiempo. Tenía una condición porque era taquígrafo. Y esa condición, porque Balaguer le gustaba dictar. Bello Andino manejaba la taquigrafía Palmer de la época. Y era un diestro taquígrafo. Aparte de eso, tenía otro ayudante, que era ayudante también de Bello, para las cosas que Balaguer dictaba. Balaguer tenía secretaria, pero Balaguer tenía grandes amigos. Aníbal Páez, por ejemplo. Yapur Dumit. Don Eduardo León. Esos eran amigos externos. López Gil. Cámpora, el que tenía la venta de los whisky en la 16 de agosto, esquina Avenida Mella. Rafael Tomás Hernández. Montá, los urbanistas. Los urbanistas, sí, el arquitecto. Eran sí. Heriberto de Castro. Ya. Amigo de Balaguer. Pero fíjate quiénes. También tenía un arquitecto predilecto. Teófilo Carbonell. El que hizo los teatros. Sí. El Teatro Nacional y todo ese emporio que está ahí en la César Nicolás Penso con Máximo Gómez. ¿Usted recuerda y luego lo mandó a Santiago a hacer el teatro de Santiago. ¿Usted recuerda un acontecimiento en donde Payo Ginebra conversó con Balaguer y Balaguer le reclamó lo de los altos precios de los seguros? Eso me lo voy a reservar. Sí. Porque Balaguer siempre dotó a los choferes de vehículos con los fondos del Partido Dominicano cuando él, antes de irse del país. Yo era un muchacho, pero yo leía los periódicos que había en ese entonces. Porque mi papá, humildemente, tenía los medios y me compraba los periódicos. ¿Y la compañía de seguros cuál era? En ese entonces, la compañía era la Compañía Dominicana de Seguros. De seguros. Pero el país se fue transformando y cada cual jaló por su causa y privatizó.
Balaguer normalmente apoyaba a los choferes dominicanos porque él le regaló a los choferes, antes de salir del país para Estados Unidos, para su exilio involuntario, cientos y cientos de vehículos. También nevera, televisión, pero el doctor consola. estaba indignado por los precios de los seguros. Fíjate, y el dueño de la compañía de seguro, la compañía de seguro del país hoy son compañías privadas. sí, Balaguer no era muy amigo de privatizar las cosas, porque Balaguer sabía dónde estaba la mordida. Y como te dije, te repito, Balaguer era un apegado al pueblo dominicano y a la ciudadanía intermedia. Él trataba a los dominicanos normalmente como ciudadano común, simple, pero como persona. pero todo lo que yo he oído Con es ese que, trato. que Balaguer se quejaba con los ricos de este país, que eran demasiado ambiciosos, que Balaguer querían no era cogerlo muy todo apegado, para ellos. no era muy apegado a los ricos. Balaguer fue una persona que nunca cambió su identidad y su procedencia, a juicio mío. Él oía a la persona rica, lo escuchaba, pero él tenía siempre la salida de lo que le convenía al país. Fíjate que él era muy amigo de uno que nació rico, que te mencioné, Eduardo León. Sí. Fíjate que León Jiménez se han retirado de ese mundo de empresarios. Pero Eduardo León Y incluso aceptó un cargo diplomático a Balaguer en Washington, claro pero que sí. La familia de él, los que quedan, como es don José, un mayúsculo hombre adinerado, muy ligado a la familia Brugal, porque don Ovaldo estaba casado con una hermana de Loé León Jiménez. Y te puedo decir, a mi juicio, porque yo soy un estudioso de la sociedad dominicana, son empresarios multimillonarios, pero desligados del mundo económico de hoy. Pero por lo que usted me está diciendo, yo quiero saber su punto de vista de por qué Balaguer nunca se casó. Balaguer era una persona muy apegada a sus hermanas, vuelvo a repetir. Eso no suple el matrimonio. Muy apegada a sus hermanas. Balaguer, su amor de su vida era ser presidente y sus hermanos. Para mí, en mi análisis personal, él era una persona que había cumplido con el deber familiar que le legaron su padre. Llámese su madre y su padre. Hembra y varón. Varón y hembra. Y él cuidó a sus hermanas hasta proyectarla a lo poco o a lo mucho que fueron. ¿Usted le pero con una reconoció distinción alguna novia al muy doctor especial. Balaguer o alguna mujer Fíjate, cercana sobre la que él tuviera algún tipo de Balaguer siempre simpatía tuvo especial? desde muy joven relaciones con mujeres. Ya, ok. Pero Balaguer normalmente preservó el pudor, el honor de sus hermanos. Ya. Pero él, ¿por qué no reconoció a sus hijos? A ver, Chicha, usted que Bueno, conoce tanto la sociedad dominicana y conoció tanto al doctor Balaguer. Fíjate, a veces tú tienes presión interna de familiares. Yo no voy a decir que él tenía presión de nadie, porque yo no puedo asegurar eso.
pero sí te puedo decir que cuando una persona de las condiciones de inteligencia de Balaguer no hacía ese tipo de reconocimiento, era porque él quería más a sus hermanas que a lo mejor los hijos que tuvo. Pero doña Emma era la que reunía a los hijos de Balaguer. Un domingo al mes los reunía y él pasaba nada más por ahí. Mira, Porque un hombre que tiene un hijo, y usted como padre, como abuelo, cuando ve a su nieto, usted se derrite, oh, Chichao. eso es Entonces, lo general. sí, claro. Lo, Esa parte de la humanidad de Balaguer que usted pero reconoce. hay personas que no sienten eso, esa afectividad. Y Balaguer era Porque una de hay. esas personas. Yo no te puedo decir si él no la, pero que él quería más a sus hermanas, Que a sus hijos. porque fíjate, Balaguer reconoce a Joaquincito Balaguer, que hace una especie de reconocimiento, o se dice que de adopción, ¿Está probado eso? y teniendo relación con otros que probablemente son hijos de él, probablemente. Él no certificó eso. ¿Usted conoce a alguna de las muchachas? Yo he tratado muy de cerca a Alexis Joaquín Castillo. Ya. Y a las muchachas, a He Mercedita, tratado muy de cerca a Mercedita, a Mercedita, a Lucrecia. y te puedo decir que hasta ahí puedo llegar. Ahora bien, A Xiomara. quien tienen que lograr esos objetivos son ellos. Porque el que te habla sabe muy bien la relación de Alexis con Joaquín Balaguer. Pero esa es una condición la cual yo respeto. Porque yo soy de los que respeto la decisión de cada ciudadano, y más cuando ha sido un ciudadano el cual yo he podido tratar, como fue el caso de Joaquín Balaguer, y sus allegados y sus familiares. César Mayén, ¿usted lo conoció? ¿A quién? A César Mayén. Sí, lo conozco. ¿Y a Luis Bisonó? A todos lo conozco. Pero te puedo decir que ya esa es una decisión de ellos. Ya, pero han Mira, pasado yo los años. He visto entrevistas Chichao, han pasado los años. de Joaquín Ricardo, he visto cosas que él dice, pero yo la leo, la observo, porque lo que más me interesa es preservar el nombre y la obra de Joaquín Balaguer, ese mirador del sur. Ya. ¿Él habló en algún momento con usted sobre sus hijos? Nunca, nunca. ¿Usted vio a su alrededor a alguna de las muchachas o de los varones cerca de él? Yo conocía porque muchos de ellos iban a la casa, pero como esa no era mi función, nunca interpelé, averigüé, ni traté de adentrarme en un asunto familiar y de una persona que me daba un trato muy elegante, especial, tanto doña Emma como el propio doctor Balaguer, al que ella le decían Elito. Elito. ¿Cuál era su función con Joaquín Balaguer, Chichao? Balaguer me buscó para dotar a los deportistas dominicanos de cancha, Mauricio Báez, San Lázaro,
San Carlos, la de San Antón no se pudo hacer, porque Balaguer conocía muy bien, a través de Héctor Pereira, Ramón Formenal y los servicios de seguridad, que yo era una de las personas más conocidas de la ciudad de Santo Domingo, en ese entonces. ¿Y él le pidió a usted que fuera a esos lugares? Oiga bien, yo llevé en mi carro a los mauricianos para Balaguer hacer esa cancha. Llámese la esposa de Leo, Leonel Carrasco, Diandino Peña, Julio Pozo y una profesora que murió, hermana de Julio Pozo, la profesora Pozo. Y doña Emma le introdujo. En San Lázaro hice lo mismo. En San Carlos, Pedro Pablo Díez, el arquitecto, que ahora lo veo, que está cerca del partido La Fuerza del Pueblo, sabe que yo estuve allí con Rafael Espada, que hizo el Club San Lázaro enviado, y con el doctor Balaguer. Sí, que usted ayudó al doctor Balaguer, lo orientó sobre dónde se debían construir esos clubes. Exactamente. Para actividades deportivas. La cancha de San Carlos se construyó en la casa que era de Aliro Paulino Padre, coincidencialmente un colegio donde yo estudié, el Colegio San Antonio. El Emilio Prudón, esquina Libertador. Porque ya ese espacio ahí, don Aliro había mudado su colegio, porque había fallecido y doña Rosa, su esposa, se había ido a vivir con Ángel, su hijo mayor, que luego falleció. Pero debo decirte algo. El doctor Balaguer cogió el deporte dominicano de cero, hizo toda esa cancha y el Centro Olímpico hoy, que sigue siendo el eje estructural y central del desarrollo del deporte dominicano. También dotó en el Cibao una serie de canchas deportivas. Aquí, hasta el club de boxeo que está frente al estadio Quiqueya, Juan Marichal hoy, lo hizo Joaquín Balaguer. Y oye bien, no pudo hacer la cancha de San Antón, porque en ese momento se declaró Patrimonio Nacional la ruina, pero se quedó con esa intención, pero respetó la ordenanza de las Naciones Unidas de declarar Patrimonio Nacional la ruina. Pero oye esto, siguió aportando al deporte porque creía en la juventud. Y mira que Balaguer llegó en un momento difícil al muy difícil. poder. Pero él supo equilibrar las cosas. Voy a recordar algo. Recuérdate que Balaguer hablaba de las fuerzas incontrolables. Vamos a hablar de eso en un momento cuando retornemos, porque tengo unas cuantas preguntas que me surgen a propósito de los jóvenes, los crímenes que se produjeron, sobre todo de clubes deportivos y culturales, como los 5 jóvenes de Héctor J. Díaz, que fueron asesinados en el periodo de los 12 años de Balaguer. Volvemos en un momento en la última parte de esta conversación con Chichao Angustia. Chichao, explíqueme lo de las fuerzas incontrolables de las que habló en varios momentos el doctor Joaquín Balaguer, vinculada con esos crímenes que aparentemente él no podía contener. Fíjate. O evitar. Balaguer llega al poder en el año 66. El año anterior había ocurrido la revuelta de abril.
y fue un acontecimiento que luchó por la restauración de la constitucionalidad del país, porque se había derrocado al profesor Juan Bosch. Pero eso trajo en la ciudadanía armas que estaban dispersas en muchos ciudadanos. Había fuerzas que querían restablecer la constitucionalidad del país, pero Balaguer todavía estaba fuera del país. Cuando Balaguer hablaba de las fuerzas incontrolables, era porque había en el país sectores que él no tenía el control, a mi juicio, de las cosas que sucedían en el país. Aún siendo presidente de la República. Fíjate, ya él siendo presidente de la República, él no tenía el control total de lo que era las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a mi juicio. Ya hoy, el presidente Luis Abinader tiene un mayor control de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Balaguer era opuesto a esos crímenes que se cometieron en los 12 años. Él era una persona opuesto a todo tipo de crimen. Pero él no había hecho, ni podía hacerlo a mi juicio, el esfuerzo que está haciendo el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader hoy, tú no puedes salirle con que a fulano lo mataron, porque él le exige al ministro o al jefe de la policía qué pasó ahí y que se le explique. Pero Balaguer escribió en sus memorias que él sabía quién había matado a Orlando Martínez y que él dejó a la posteridad para que muchos años después esa persona dijera quién había matado a Orlando. Fíjate. Llenara la página en blanco. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se escribe. Pero es diferente a los hechos. Los hechos son cosas que se investigan. Hoy, gracias a la modernización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que se está haciendo un esfuerzo, ese tipo de cosas no suceden. Sí, pero cuando ocurrió en el pasado, él le escribió unos años después su memoria y dijo, fíjate, yo sé quién... acabo de decirte, una cosa es lo que se escribe y otra cosa son los hechos. ¿Cuáles fueron los hechos para usted en el caso de Los Orlando? hechos tú lo conoces y el país. Murieron muchos dominicanos y todavía el país no tiene una respuesta de eso. Pero él sí dijo en muchas ocasiones, y yo sí lo interpreté, porque yo nací en la ciudad de Santo Domingo. Las fuerzas incontrolables. Las fuerzas incontrolables. Y no eran, cosa no era la banda, no era no. Ramón Pérez Martínez, no era... Oye bien el término. Fuerza incontrolable. No lo digo yo. El doctor Balaguer lo dijo en varias oportunidades. Entonces yo capto y analizo el concepto. Porque ese es un concepto
que envuelve fuerza y injerencia. ¿Eran norteamericanas las fuerzas No, incontrolables? no te puedo decir de dónde, porque él lo definía como fuerzas incontrolables. Ahí mataron a Abinader, a Pichirilo lo mataron, a Otto Morales lo mataron. Hubieron otros que están vivos y hubieron otros que se han enfermado, como Rafaelito Bueno, que quien te habla lo enterró, con la ayuda de Milagro Ortiz, de Johnny Ventura, de Fello Suberví. Pero Rafaelito se fue a Estados Unidos, volvió, pero cuando ya vuelve, el doctor Balaguer es presidente. Pero yo le advertí a Rafaelito, bueno, la forma que tenía en que vivir en el país. Y él se llevó de su amigo, el mayor que yo, pero él me oía mucho. Pero habían una serie de personas con condiciones revolucionarias de izquierda, que esa fuerza a la que el presidente Balaguer, no yo, se refería, no tenía control. ¿Expresó el doctor El Balaguer juicio de mi análisis. alguna vez ante usted algún dolor o pesar por las muertes de esas personas? Fíjate, Balaguer lamentó mucho la muerte de ese gran periodista, Orlando Martínez. Lamentó mucho eso. Lamentó mucho la muerte de Goyito. Pero, hoy por hoy, los familiares de todos esos muertos inculpan al doctor Balaguer. Yo no le niego a ninguno de ellos, de esos familiares, ese tipo de forma para inculpar al doctor Balaguer. Ahora yo fui amigo de Pichirilo, de Otto y de varios que murieron, pero amigo de verdad, porque desde muy joven fui un luchador de la libertad y de la democracia, pero siempre fui un nacionalista. Siempre he sido un dominicano nacionalista. Mi mayor líder se llama Juan Pablo Duarte. Yeah. Gregorio Luperón, Sánchez, Mella, lo que hicieron y fundaron la República. Me acompañan siempre en mi mente Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón, Mella. ¿Usted no pone al doctor Balaguer en ese grupo? Balaguer hizo hasta el Cristo de Libertad y le puso a Duarte ahí, allá en la entrada. Y celebró y celebraba siempre los días de Duarte. Tenía una admiración por Santana, porque él decía a su gente que Santana fue una espada que luchó y derrotó al ejército de al lado. Esa era su convicción. Ahora bien, hay quienes no aceptamos, igual que yo, a Santana, pero todavía está ahí en el Panteón Nacional. En el Panteón Nacional. Chichao. Pero yo sigo siendo hermano Fausto, Rosario, duartiano. Duartiano, claro que sí.
de Luperón, de Sánchez y de Mella. Y de Mella. Y Chichao, amigo de usted. ya, claro y mi que sí. única condición es poder sobrevivir en el país y que el país sea dotado de seguridad. Y quiero enviarle en este programa una sugerencia al señor presidente de la República. A ver, sí. Tú sabes que él hace muchas ruedas de prensa, Sí. tanto él como su esposa. Me gustaría que en esa rueda de prensa aparezcan gente del color oscuro o mulato, que casi nunca en el trayecto de los últimos presidentes no veo de la mayoría de los dominicanos. Y hay muchos jóvenes, hembras y varones. Pero él tiene varios ahí también. Pero ahí tiene Antonio no Almonte. son las personas Ya. que los presentan. Ya. Quisiera que el señor presidente Bueno, tome la sugerencia y se dé cuenta que él actualmente es el presidente de todos los dominicanos. bien. Muchas gracias. Negro, blanco, mulato y hasta chinado. Sí. Muchas gracias a Pedro Julio Angustia Morván Chichao por esta interesante conversación sobre Joaquín Balaguer, un líder político importante en la historia de la democracia de República Dominicana. Y también en la historia de la dictadura, porque Balaguer jugó papeles importantes hasta ser el que pronunció el panegírico del dictador Rafael Leónidas Trujillo, porque era el presidente de la República en el momento en que se produjo el magnicidio. Gracias, Chichao, un placer, qué bueno tenerlo por aquí. Gracias a ti y a este programa tan interesante, que el país lo está viendo por la condición que tú tienes y que tú le das a tu programa. Y por traer a Chichao aquí, que es un hombre importantísimo. Gracias a ti. Gracias. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta luego.